Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Hoy vamos a hablar del Papa Francisco. Aunque solo lleva 2 años en el pontificado, ha significado una revolución, pero no solo al interior del Vaticano, sino también en cuanto a las relaciones internacionales, en cuanto a la geopolítica, donde se ha convertido en un jugador primordial de las relaciones entre naciones. ¿Qué es lo que tiene Francisco? ¿Cuál es su carisma que lo ha hecho un papa tan importante? ¿Y qué podemos esperar de las negociaciones que está adelantando y en las que está participando? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Iniciado su pontificado, Francisco recibió una iglesia intervenida positivamente por Benedicto XVI, quien a primera vista y para la opinión pública no gozaba de buena fama y era considerado como intransigente, pero quien para expertos y fieles practicantes desempeñó un papel clave que hoy permite el accionar de Francisco: el acercamiento y los diálogos con confesiones cristianas y no cristianas, el esclarecimiento de la doctrina a través de sus encíclicas y exhortaciones, la introducción de la Iglesia a las redes sociales y, sobre todo, la puesta en marcha de la política de cero tolerancia con respecto a los casos de abuso por parte del clero fueron hitos del pontificado de Benedicto. Estas intervenciones abrieron heridas para expulsar lo malsano en varios círculos de la Iglesia Católica, pero eventualmente requerían un segundo paso para sanar de la mejor manera. Luego de la retirada de Benedicto, Francisco llegaba con asignaturas pendientes que comprendían la recuperación de la credibilidad de la Iglesia, la reforma de la curia y numerosas decisiones colegiadas. Ahora, 2 años después de su elección, tal vez el éxito conocido más importante que se ha apuntado Francisco es la mediación entre Cuba y Estados Unidos para restablecer las relaciones, destacando también los esfuerzos para que Occidente no lanzara ataques aéreos sobre Siria, lo que le ganó al Papa la simpatía de Vladimir Putin. Si hay algo que resaltar del actual papado, es la velocidad con que ha convertido a la Iglesia en un influyente actor internacional como tal vez no se había visto en décadas. Por primera vez en años, el papado dispone de una voz que se tiene en cuenta en los lugares en que se toman decisiones globales. Bergoglio es sumamente consciente de la frase "no es suficiente tener la verdad, es necesario saber comunicarla". Y como buen entendedor de política, sabe que debe ganar la simpatía y credibilidad del público para lograr sus objetivos. El Papa es ahora uno de los dirigentes mundiales más valorados y está empleando ese activo en cuestiones de relevancia internacional. La denuncia hecha del aniversario del genocidio armenio es un buen ejemplo de ello. De no ser por su alegato, los 100 años de este episodio del siglo XX, enmarcado en la Primera Guerra Mundial, no hubieran tenido relevancia y se hubiera asumido así una verdad histórica falsa. Por ahora parece que la historia ha entrado en prisa. Al Papa, empeñado en aprobar estas asignaturas pendientes, se le une la decisión de Barack Obama y Raúl Castro por superar las diferencias entre sus países. Ante una situación global compleja y acelerada, la renovada y fuerte voz de la Iglesia se constituye en un faro que puede esclarecer el panorama. Nuestra discusión, pongamos un contexto global alrededor del Vaticano. Por supuesto, el Papa es Francisco, fue nombrado en los primeros meses del 2013, lleva ya un poco más de 2 años. El secretario de Estado es Pietro Parolin y van 266 papas hasta el momento actual. El gobierno es una monarquía absoluta, electiva, que tiene en este momento entonces a Francisco como su principal jefe, su principal líder, su principal mandatario. Hoy nos acompañan 2 grandes invitados, Monseñor Jorge Aníbal Rojas Bustamante, ex diplomático en el Vaticano, durante 15 años estuvo por allá y hoy es el director ejecutivo de la Fundación Solidaria de la Universidad Pontificia Bolivariana. Monseñor, muchas gracias por estar hoy aquí en Teleantioquia Global. Con mucho gusto. Bueno, y el presbítero Carlos Arboleda, doctor en filosofía de la UPB y docente también desde hace varios años en esa universidad. Muchas gracias a ambos por estar aquí en esta discusión. Gracias. Bueno, Monseñor, van 2 años del pontificado de Francisco. Su estilo ha revolucionado sin duda alguna. ¿Y qué podríamos decir de estos 2 años que puedan ser considerado el hecho más significativo de Francisco, por lo que sería reconocido hasta el momento? Parece muy interesante
primero hablar sobre lo que se está diciendo la política del Papa Francisco. Sí. Sería mucho más propio hablar no de la política del Papa Francisco, sino de la diplomacia de la Santa Sede. Okay. Y allí hacer una diferenciación entre lo que es el Vaticano y la Santa Sede. El Vaticano es el ente territorial en donde tiene su asiento la Santa Sede. La Santa Sede es el órgano de derecho internacional reconocido mundialmente por tantos países, con una capacidad de delegación activa y pasiva, es decir, la de enviar embajadores y la de recibir embajadores. La diplomacia vaticana es tal vez la más antigua del mundo, que remonta al año 1701 con la creación de la Pontificia Academia Eclesiástica, en donde se forman todavía hoy en día los diplomáticos de la Santa Sede. Es hija, por supuesto, la diplomacia de la Santa Sede, de la Convención de Viena que regula las relaciones internacionales. Y toda la que es la política de la diplomacia de la Santa Sede está enmarcada en sendos documentos pontificios de Pablo VI hasta la fecha. De tal manera que se trata es de conservar, en primer lugar, el entendimiento entre los pueblos. En segundo lugar, una búsqueda incesante de la reivindicación de lo social y en tercer lugar, el ecumenismo. Ya la Convención de Viena nos hablaba de la paz y la seguridad internacionales. La diplomacia de la Santa Sede se ocupa de estos tres aspectos. Claro. Estos tres aspectos los ha sabido poner en el primer plano el Papa Francisco, no como una novedad, sí en el estilo, en la forma de presentarlo, en lo mediático de sus actuaciones, en la sencillez de sus palabras, en la humildad de su persona y en la cercanía para con grandes y pequeños, particularmente los pequeños, los que sufren, aquellos que en Plaza San Pedro son los últimos que se les ve sufriendo. Al Papa Francisco le despiertan toda la ternura y toda esa generosidad que lo ha caracterizado a través de toda su vida sacerdotal y ahora de su vida como pontífice de la Iglesia Católica. Bueno, profesor Arboleda, el tema del estilo, como bien también lo señala Monseñor, lo ha hecho mucho más popular que su antecesor, aunque algunos estudiosos le reconocen, por supuesto, a Benedicto XVI un trabajo muy profundo en el asunto académico. ¿Ha generado un choque importante esa diferencia de estilos en el ejercicio del poder de Francisco? Yo creo que cada papa tiene su propia personalidad. El papado no es algo que se ejecute como según un protocolo, sino que cada papa, de acuerdo a su cultura, a su orientación, a su manera de ser, le da la perspectiva propia al papado. Y por eso los últimos papas tienen cada uno como su característica. Sí. Juan Pablo II es una persona histriónica que sabe manejar la relación con las grandes masas, que atrae por esa manera de llegar y tiene una fundamentación filosófica y teológica propia. Ratzinger, en cambio, es el intelectual, es el profesor universitario tímido que se desenvuelve perfectamente en el aula de clase, pero ya se coloca frente a una gran multitud y le cuesta más. Y le cuesta más abrirse, saludar, bueno, decir de pronto algo así improviso. De tal manera que son personalidades diversas. Y llega Francisco, que es muy latino, yo diría más argentino que latino, con esas salidas así repentinas, con actitudes muy sencillas, y llega a la gente, y sobre todo que tiene un estilo que no es tan intelectual. Él en sus predicaciones, en sus homilías, incluso se desliga del texto escrito para expresarse directamente, y como los mismos comunicadores lo han notado, no hace frases, proposiciones muy largas, sino que hace tweets, menos de 140 contundente caracteres. En sus frases. Exacto, entonces dice algo pequeñito, pero que expresa un gran contenido, y para la gente queda más fácil recordar
esa frasecita. Pero entonces quizá, monseñor, necesitaba la Iglesia un papa como Francisco. La Iglesia necesitaba un papa como Francisco, por eso, ahora que hablábamos que era una monarquía electiva, para eso lo eligieron. Hay un papa para cada uno de los periodos de la historia y sin duda que este se acomoda perfectamente a las necesidades y a los retos del mundo moderno. Veamos, por ejemplo, cómo en los últimos años, y no solo con el Papa Francisco, sino con Juan Pablo II también, hay una presencia en el mundo de 178 representaciones diplomáticas presentes en el Vaticano, países católicos o no, que quieren estar presentes allí, precisamente porque estamos hablando que el Papa Francisco es tal vez la persona más informada del mundo en tiempo real, desde el momento en el que tiene también nunciaturas, es decir, embajadores, nuncios apostólicos en esos 178 países y 17 representaciones a nivel internacional en organismos internacionales, que están enviándole al minuto las informaciones de lo que sucede, bueno, regular y malo, en todo el mundo. De tal manera que se convierte la Santa Sede, allá dentro del Vaticano, en una especie de campana de resonancia de la opinión mundial. Y de allí la importancia del Papa Francisco en su actuación, en lo que hace y en lo que dice. Primero, ser el fundamento de la unidad de toda esta Iglesia presente en todo el mundo. Y segundo, ser una especie de conciencia moral, de luz, de sal para la humanidad entera, que está siempre esperando las iluminaciones de su doctrina, de su palabra. Porque es que el Papa no actúa a capricho. Claro. El Papa tiene la curia romana que lo aconseja. El Papa, cuando habla, a uno le da la impresión que estuviera improvisando, y muchas veces lo hace, se lo permite en sus actuaciones en Plaza de San Pedro, en sus actitudes, pero cuando habla tiene todo un respaldo doctrinal y tiene todo un respaldo, dijéramos, con rigor científico, que lo que está diciendo corresponde perfectamente a la realidad. Pero podríamos decir que es precisamente un buen uso de la pedagogía para transmitir eso que él dice. Y no lo dice con unas palabras muy académicas, sino que lo dice en un lenguaje que la gente le pueda entender. Por supuesto. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a conectarnos vía Skype con una de las personas que mejor conoce el asunto del Vaticano. Ya regresamos en un segundo. Bueno, estamos aquí en Teleantioquia Global hablando del Papa Francisco y de su diplomacia. Vamos a conectarnos vía Skype con Carmen Elena Villa, una conocedora de los términos y de los temas papales que está en este momento en Estados Unidos. Buenas noches, Carmen. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Buenas noches, David. Buenas noches a todos los televidentes del programa Teleantioquia Global. Es una alegría para mí poder estar hoy aquí con ustedes en este programa. Bueno, Carmen, ¿cómo cae dentro del Vaticano este estilo un poco desparpajado del Papa Francisco, su forma de gobernar? Algunos dicen que cae bien, otros que cae mal. En general, el mensaje del Papa es bien recibido en la Curia Romana. Es importante recordar que en el momento, al día siguiente de que él fue elegido como pontífice, él ofreció una misa a los cardenales. Allí estaban la gran mayoría de los jefes de dicasterios y ahí les habló de la necesidad de que la iglesia no sea una iglesia mundana. Esta palabra la ha utilizado mucho durante su pontificado. ¿Qué significa ser mundano? Ir de acuerdo con lo que dice el mundo y no de acuerdo con lo que dice Dios. Y dejarse llevar más, digamos, por el éxito, por la fama, que por el servicio, que es la vocación de la iglesia. Recordemos que la Curia Romana es una organización que está al servicio del Papa, por lo tanto al servicio de la iglesia. Y por lo tanto él quiere recordarle a los cardenales constantemente este tema. Esa palabra la ha venido repitiendo, no ser mundanos, y la repite a religiosos, a obispos. Y es bien bonito porque es como ir a lo esencial, ir al espíritu del servicio. Sus palabras en general
son de una sencillez muy grande, y yo creo que más para nosotros que hablamos español podemos como escucharlo y digerirlo mucho mejor, porque él nos habla muchas veces en su lengua madre. Entonces esta sencillez también se la dirige a los cardenales con palabras así muy sencillas, pero de verdad para ir a lo esencial. Bueno, en el tema geopolítico, él ha hecho cambios internos, por supuesto, pero en el tema geopolítico, ¿cuál parece ser el que más le interesa? Está la relación con las otras religiones, pero también el tema de los inmigrantes, por ejemplo. Los tres. Es muy difícil decir cuál de los tres le importa más, porque para él los tres son de una importancia fundamental. El primero, yo creo que por la falta de libertad religiosa que hay en el Medio Oriente, es algo que le preocupa constantemente al Papa Francisco. Aquí hay dos términos muy importantes que lo repite constantemente, como que son como un martillito que golpea nuestra conciencia. El primero es el tema de la globalización de la indiferencia. Cuando él habla de este tema se refiere mucho al Medio Oriente, a no olvidarnos de personas que están siendo perseguidas a causa de su fe y cualquier fe, no estoy hablando solamente de la cristiana, minorías religiosas a las que se les está manipulando sus conciencias. Y otro tema es el tema de la Tercera Guerra Mundial a pedazos, que el Papa también dice constantemente en diferentes declaraciones, y se refiere mucho al tema del Medio Oriente, como allí está tan difícil la situación que por eso se refiere mucho a este término. El segundo tema que me decías, que era el trato con las otras religiones, le interesa mucho al Papa desde que era arzobispo en Buenos Aires. Él siempre ha tenido una relación de mucha cordialidad con otras religiones, y sobre todo buscando un bien común, porque el objetivo de cualquier religión es volver a Dios, y ese volver a Dios tiene consecuencias en la vida pública, en la vida práctica. Entonces él lo que le interesa mucho es unirnos más, pensar más en lo que nos une que en lo que nos separa, que es mucho más. En lugar de estar peleando entre las religiones, estar unidos para construir el bien común. Y el tercer tema, el tema de los inmigrantes, también es un tema del que ha hablado mucho, tanto que su primer viaje como pontífice fue a la isla de Lampedusa, en Italia, y constantemente está diciendo que la Iglesia ahí tiene un papel muy importante de acoger. Aquí en Estados Unidos es impresionante cómo los obispos acogen mucho lo que dice el Papa en cuanto a recibir a los inmigrantes hispanos, especialmente de México, que a veces vienen en condiciones muy difíciles, y de verdad se ve un cambio, se está implementando un cambio de una mayor acogida, de una mayor preocupación y atención a tantos inmigrantes que llegan en condiciones tan difíciles. Bueno, la semana pasada vimos una reunión entre Raúl Castro y el Papa Francisco. ¿Qué opinión te merece esta reunión, teniendo en cuenta pues que es del asunto? Gratamente sorprendida quedé con las palabras de Raúl Castro cuando dijo que si el Papa sigue como está, yo vuelvo a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la suya es una voz que debe ser escuchada no solamente por un círculo católico reducido, sino en general por el mundo. Y bueno, lo que dijo Raúl Castro creo que apunta a un interés, digamos, mundial, por la sociedad, por la gente, por la pobreza, que son temas que repite el Papa Francisco constantemente. De eso también me llama la atención que algo muy similar dijo Barack Obama cuando se reunió con él en el Vaticano. Él dijo, la suya debe ser una voz que debe ser escuchada. Y creo que es importante porque aquí se muestra como la fe, que es, digamos, el motivo principal por el cual Jorge Mario Bergoglio está en el cargo de Papa Francisco, es algo que no debe quedar solamente en el ámbito privado, es algo que tiene que decir algo al mundo, que tiene que decir algo a quien lo necesite. La fe no es algo que debe ser impuesto, pero sí compartido. ¿Y por qué no hablar del tesoro que trae la fe y también de las consecuencias que trae la vivencia de la fe a un nivel social, a un nivel geopolítico? Creo que a eso es a lo que se refiere el Papa Francisco. Él habla mucho de ir hacia las periferias existenciales, de ir hacia afuera, de salir, de ser una iglesia misionera en salida. Creo que eso corresponde también mucho a su vocación como jesuita. Y creo que es importante porque su mensaje, él quiere que llegue a todo el mundo, no solamente a un círculo reducido, y a eso se refiere cuando dice salir a las periferias existenciales. Perfecto, bueno, Carmen, muchísimas gracias. Camber Villa desde Estados Unidos. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos los televidentes de Teleantioquia Global por invitarme y por poder reflexionar y compartir acerca de las riquezas del pontificado del Papa Francisco. Perfecto.
Bueno, profesor Arboleda, antes de irnos al corte, usted trataba un tema que me parece muy interesante, que tiene que ver además con la diplomacia, y es cierta comparación que se ha dado entre la forma de ser de Juan Pablo II y el Papa Francisco, al menos en su trato con la gente, pero también en el trato diplomático. Por supuesto, Juan Pablo tuvo un peso muy fuerte en momentos muy coyunturales de la geopolítica, en el tema de la Guerra Fría, por ejemplo, y el Papa Francisco hoy está también teniendo un papel diplomático importante. ¿Usted haría una comparación entre estos dos pontífices en cuanto al tema diplomático? A ver, yo creo que antes de responder directamente teníamos que mirar algo que está sucediendo en el mundo actualmente, y es que se está descubriendo por parte de los politólogos que la categoría religión en general, el factor religioso en general, es un factor geopolítico fundamental que lo habían olvidado. O no solo no lo habían olvidado, sino que consideraban que la religión era algo que iba a desaparecer. Los politólogos decían, la religión no importa porque eso va a desaparecer, esa es una superstición, con el avance de la ciencia va a desaparecer. Pero resulta de que lo sucedido en los últimos años, dentro de la Iglesia Católica y fuera de ella, por ejemplo, los atentados de las Torres Gemelas, han mostrado al mundo, por ejemplo, al mundo académico, que el factor religioso es fundamental y es peligroso. Es fundamental porque el mundo necesita de sentido. El mundo no necesita primero de la plata y no más, no, primero el sentido, el fundamento de la vida y luego la plata. Y si los gobiernos no saben manejar el factor religioso, se puede convertir en un factor peligroso. Una reacción fundamentalista pues se dio allí en Estados Unidos, pero puede dar en cualquier momento, en cualquier parte. Y yo creo que entonces la diplomacia de la Santa Sede va por ese lado, mostrar que el factor religioso como dador de sentido es fundamental para el mundo. Y los enfoques entonces de la diplomacia de la Santa Sede son precisamente esos: buscar sentido, trascendencia, ¿cierto? Buscar que esa trascendencia se manifieste en una justicia, y en una justicia especialmente con aquellos más débiles, con las periferias, como dice Francisco. Que los problemas se solucionen por la vía del diálogo y no por la vía de la guerra. Sí, pero tiene que ver ahí también un asunto de el manejo diplomático que también en su estilo le da Francisco, la búsqueda de reuniones con líderes mundiales con un interés particular de tratar de solucionar ciertos conflictos, monseñor, por ejemplo. La paz está presente casi que en todos los discursos del Papa Francisco. Y es que la diplomacia de la Santa Sede busca, en términos de los diplomáticos de la Santa Sede, sembrar una humilde semilla de paz. ¿Por qué humilde? Porque la Santa Sede no está buscando protagonismos. La Santa Sede no está buscando participar en las primeras planas de los periódicos. Está cumpliendo su misión pastoral. Y su misión pastoral tiene mucho que ver, primero con la paz, y por supuesto que es fruto de la justicia, y en segundo lugar con la preocupación por los pobres. El tema de la caridad, el tema de la preocupación por los países menos favorecidos está presente en esta preocupación, y de hecho en la nueva reestructuración de los dicasterios de la Santa Sede está presente esta enorme preocupación para que la caridad se vea como uno de los pilares de la actuación de la Iglesia en cada rincón del mundo. Bueno, el Papa Francisco ha sido un papa, a pesar de que lleva apenas 2 años, que ha hecho varios viajes y que ha anunciado ya algunos viajes, el más cercano a América Latina. Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos hacemos un recuento de los viajes del Papa Francisco. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Teleantioquia hablando de la política y de la diplomacia del Papa Francisco. Vamos a ver este informe que nos preparó Juan Camilo Palacio sobre los viajes del Papa en estos 2 años de pontificado.
El estilo personalista del Papa Francisco ha desconcertado a muchos y eso también ha hecho que él dirija la Iglesia de una manera muy diferente. Desde el principio su mensaje ha sido muy claro. La Iglesia debe transmitir el mensaje de Jesucristo de una manera contundente para no ser vista simplemente como una gran ONG compasiva. Fue por ello que puso en marcha la vieja pero potente diplomacia del Vaticano. Veamos ahora algunos momentos clave y algunos viajes en la política del Papa Francisco. Julio de 2013, Brasil. En su quinto mes de pontificado, la Jornada Mundial de la Juventud se constituyó en el motivo de su primer viaje al exterior. El evento tuvo un carácter histórico por los 3 millones de peregrinos de 175 países que se dieron cita. Además, llevaba implícito el reto de revitalizar la Iglesia en el subcontinente, donde habita el 42% de los católicos del mundo. Marzo de 2014, encuentro con Barack Obama. En un encuentro que reunió al primer papa latinoamericano y al primer presidente afroamericano de Estados Unidos, el pontífice recibió a Obama en una reunión que duró 50 minutos, 20 más de lo habitual. Mayo de 2014, Tierra Santa. Francisco realizó un viaje a Jordania, Israel y Palestina, en donde dialogó con la Iglesia Ortodoxa, rezó por la paz y se reunió con las autoridades de los 3 países, el rey Abdalá II, el presidente palestino Abu Mazen y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Agosto de 2014, Corea del Sur. En esta ocasión, la Jornada de la Juventud Asiática fue el motivo de viaje de Francisco, quien fue recibido por la presidenta surcoreana Park Geun-hye. Allí beatificó 124 mártires y culminó su viaje con una misa donde exhortó al acercamiento entre las 2 Coreas. Septiembre de 2014, Albania. En un viaje de un solo día, Francisco visitó feligreses y ofició una Eucaristía. Noviembre de 2014, Francia. El Papa visitó la sede del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, donde intervino durante la sesión solemne. Noviembre de 2014, Turquía. El pontífice aceptó la invitación del presidente turco Recep Erdogan. En Estambul ofició la misa, impuso la bendición y firmó una declaración conjunta con el patriarca Bartolomé I. Pese a esto, meses más tarde, haría pública su opinión respecto al genocidio armenio. Enero de 2015, Sri Lanka y Filipinas. Recibido en Sri Lanka por 300.000 personas, allí canonizó al primer santo del país, San José Bas, y se desplazó a Filipinas, donde acompañó a las víctimas del tifón Yolanda. La misa que celebró congregó 6 millones de personas, convirtiéndose en el evento más multitudinario alguna vez presidido por un pontífice. Marzo de 2014, reunión con Raúl Castro. En una emotiva visita, Raúl Castro dialogó con Francisco en el Vaticano y declaró sentirse agradecido por la mediación del Papa en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Castro confesó sentirse impresionado por Jorge Mario Bergoglio y agregó: si el Papa sigue así, volveré a rezar y regresaré a la iglesia, y no lo digo en broma. Mientras el Papa y la Iglesia esperan frutos de estas semillas, él con sus sacerdotes, religiosos y laicos se disponen a enfrentar esta guerra por la paz. México, Venezuela, Colombia y algunas guerras en África parecen ser sus próximos frentes. Bueno, profesor Arboleda, veíamos los viajes de Francisco, han sido varios y han tenido además muchísimo impacto en el tema político. Una de las reuniones más recientes, como hablamos ahora con Carmen Villa, es el tema de Cuba y la reunión que tuvo con Raúl Castro, el Papa. ¿Cómo ve usted esta reunión y qué peso tiene para América Latina la mediación que está dando ahí Francisco entre Estados Unidos y la isla? A ver, yo creo que todos estos viajes, ya Monseñor nos dirá si está de acuerdo o no, todos estos viajes tienen una finalidad, no es simplemente que el Papa diga hoy me voy de vacaciones para Cuba o mañana voy a dar un discurso en Estados Unidos. Yo creo que va siendo pensado, va siendo orientado. Y en el caso de Cuba y su relación con Estados Unidos ya llevaba cierto tiempo, las conversaciones, si no estoy mal, llevaban 18 meses. La diplomacia de la Santa Sede fue madurando los tiempos y abriendo el camino para llegar
a este comienzo, dijéramos así, de deshielo en unas relaciones que ya llevaban 53 años de haber roto relaciones o algo así. Entonces, ahora se abre el camino para suspender el embargo, que todavía no ha sido suspendido, pero se abre el camino para eso, se abre el camino para la integración, para la cooperación y para volver a formar o a ir formando esa comunidad latinoamericana, que es uno de los propósitos, dijéramos así, ocultos o íntimos del Papa Francisco, fortalecer la unidad de América Latina frente a las otras partes o regiones del mundo. Claro, pero entonces aquí hay un asunto que es interesante y es que el Papa sea latino, ¿cierto? Se dijo mucho en el momento en el que fue electo, es el primer Papa latino, ¿qué puede hacer por América Latina? ¿Qué puede hacer por la violencia que sufre América Latina de forma tan descarnada? Y entonces estamos viendo que el que sea un Papa latino influye en la diplomacia vaticana frente a Latinoamérica. Tiene una influencia colateral, pero la preocupación del Papa es por todo el mundo. Sí. Con lo de Cuba se están cumpliendo palabras proféticas, por ejemplo, de San Juan Pablo II, cuando en su visita a la isla lanzó aquella expresión lapidaria que todos recordamos: que el mundo se abra a Cuba, que Cuba se abra al mundo. Ahora se está cumpliendo, porque con el cese del embargo, pues las circunstancias sociopolíticas de Cuba van a cambiar. En América Latina, sí, ciertamente el Santo Padre, no solamente por su ascendencia latina, no solamente por el idioma, por las costumbres, por el conocimiento que tiene América Latina, la va a colocar en primer plano, pero no es excluyente de otras realidades, y así lo demostró. Sus primeros viajes fueron a lugares remotos, Medio Oriente, por ejemplo, para otra vez favorecer la paz a través del diálogo. Esa es la consigna, la paz a través del diálogo. Y así junta a los palestinos con los israelíes y así va, dijéramos, creando como toda esta nueva capacidad instalada de la Santa Sede, de su presencia en el mundo, iluminándolo y creando una nueva conciencia mundial en un mundo globalizado. Porque hay un tema en el que el Papa ha hecho mucho hincapié y que va justamente en lo que usted, Monseñor, está diciendo, y es el tema de la pobreza relacionada con la inmigración y de los inmigrantes del norte de África hacia Europa. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes dos frente a las posiciones del Papa, sobre todo de esa cantidad de gente que está saliendo, muchos de los cuales mueren tratando de llegar a las costas europeas? Es una de las principales preocupaciones también, el tema migratorio. Por supuesto que sí. Y de hecho existe en la Santa Sede un organismo que se llama el Pontificio Consejo para los Migrantes e Itinerantes. De tal manera que ha sido una preocupación no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, hacer una reflexión, hoy en día una conciencia sobre lo que está sucediendo. Y por supuesto que a partir de lo que está sucediendo, estos tan lamentables que registra nuestra historia reciente, esa reflexión se va a materializar en unos, seguramente, directrices legislativas de muchos de estos países que se van a poner de acuerdo para manejar de la manera más adecuada este problema mundial. Profesor Pero Rolé. sí hay algo, yo creo que muy interesante y en lo cual hace énfasis este Papa, y es esa preocupación de pronto por aquellos olvidados, las periferias, los que son más débiles, porque uno ve que ha llamado la atención sobre los migrantes, todos estos que van en las pateras, allá en los barcones, por los cristianos perseguidos, Claro. o no cristianos, pero perseguidos. Claro. Y entonces ha llamado la atención sobre eso, que muchas veces no se les para como mucha atención, y entonces llama la atención del mundo sobre eso. Bueno, y en el tema latinoamericano también, por supuesto, está el tema de Estados Unidos y la migración. La reunión de Francisco con Barack Obama tiene también un peso sobre cómo uno de los principales países receptores de migrantes latinoamericanos están enfrentando una dificultad. Eso podría también cambiar las políticas de Estados Unidos, las peticiones que le haga Francisco a Obama en el tema de recepción de migrantes, o por lo menos de la legalización de los que ya están allá. Cuando el Santo Padre se reúne con un jefe de Estado, ya tienen una agenda establecida. Y por supuesto que juntos abordan o buscan la manera de abordar, con la colaboración de un tercero,
esa problemática que se está presentando. Problemática social que es preocupación de la Iglesia, pero problemática social que también es preocupación de cada jefe de Estado. De tal manera que es allí donde la Santa Sede hace una reflexión sobre las distintas problemáticas que logran iluminar luego los gobiernos locales para que empiecen a tomar directrices y decisiones en ese sentido. Sí, y en el tema, por ejemplo, de la paz en Colombia, que ya lo trataremos a mayor profundidad, ¿cuál puede ser el peso que tenga en las visitas que haga el Papa en el tema colombiano? Yo creo que una visita de un papa, aunque se dice y es solamente pastoral, evangelizadora, tiene consecuencias de orden político. Y aquí en el caso nuestro puede ser que una visita del papa realmente sirva como de motivación para un proceso de paz que lo necesitamos, que se hace pues necesario en este momento. Entonces yo creo que sí, eso da la motivación y crea el ambiente, dijéramos así, a nivel de opinión pública para proseguir en ese proceso, que es muy difícil, como hemos visto, y está a punto de romperse a cada momento. Lo importante sí es que los partidos políticos no se aprovechen, no instrumentalicen la visita para decir el Papa vino a apoyar esta o aquella posición. Bueno, el tema de Colombia es un tema muy profundo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para seguir tratando el tema de la visita del Papa a Colombia. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando del Papa Francisco y de su diplomacia. Ustedes también ya han opinado en Twitter a través del hashtag #TEAGlobal. Recuerden, numeral #TEAGlobal, para expresar sus opiniones acerca de los temas que tratamos o incluso para proponernos temas en los que ustedes estén interesados en asuntos de geopolítica. Sobre el tema particular del Papa Francisco, ustedes ya opinaron y vamos a leer algunos de los trinos que nos llegaron aquí a Teleantioquia Global. El primero de ellos es de César Betancourt. César asegura que la influencia del Papa no es sobre los gobiernos, sino sobre la gente, por lo que su influencia es mucho mayor. También a la pregunta de cómo ayuda que el Papa sea latinoamericano a los gobiernos latinos, Santiago Herrera expresa: también a los gobiernos es el beneficio y a las naciones latinas, en tanto les asegura un lugar en las agendas comunicativas mundiales. Recuerden siempre estar opinando con el hashtag numeral #TEAGlobal en todo lo que tiene que ver con asuntos geopolíticos y a responder las preguntas que semanalmente estamos poniendo en Twitter para que ustedes participen también en este programa. Monseñor, antes del corte hablábamos de la posible visita del Papa a Colombia. En el momento en el que se da esa primera información de la posibilidad de una visita, pues se arma un gran movimiento alrededor de la llegada de Francisco, lo que significaría una visita después de la última que hizo el Papa Juan Pablo II por allá en el 85. ¿Es una posibilidad real porque se ha venido apagando el discurso alrededor de eso, la euforia? ¿Cuáles son las posibilidades de que Francisco venga a Colombia y que apoye el proceso de paz, que le dé un espaldarazo? Hay una diferencia entre lo que es el anuncio de una visita, que todavía no existe, y la manifestación de un deseo del Santo Padre, a través del Cardenal Secretario de Estado, de visitar Colombia. Son dos cosas distintas y hay un camino largo entre uno y otro. Sí. No es usual, para nada, que el Santo Padre manifieste deseo de visitar un país, porque se supone que va a tener una invitación, primero por parte del episcopado y segundo por parte del gobierno. Ese es el orden de las invitaciones. Por supuesto, el episcopado colombiano lo invitó, el gobierno lo invitó y el Papa manifestó su deseo de visitar a Colombia. Sine die, es decir, sin fecha. En este momento las cosas están así. Y es porque la Santa Sede en este momento desea mirar como cuáles serían esas reacciones eventualmente positivas o negativas de una visita del Santo Padre. En este momento se están examinando pormenorizadamente
tanto las reacciones de quienes desean ardientemente, todos deseamos ardientemente que el Santo Padre venga a Colombia, como quienes se opondrían eventualmente. Entonces habrá que examinar a partir de este momento las consideraciones de modo, tiempo y lugar para que efectivamente se materialice esa visita. Como espaldarazo del proceso de paz, todos queremos la paz, absolutamente, y lo hemos dicho tantísimas veces, incluso en este mismo programa, que la paz es el eje transversal de la diplomacia de la Santa Sede. Pero entonces hay otro tipo de consideraciones que tienen que irse como acentuando, decantando, antes de que haya un anuncio oficial. Porque también, en lo que usted decía, profesor, ahora sería un inconveniente que el Papa viniera en un momento de tensión política donde parecería incluso como un punto de disputa. ¿Preferiría el Papa entonces venir en un momento incluso donde ya se haya firmado un tratado para darle respaldo a ese tratado antes de que estén en un momento de negociación? Bueno, eso ya es cuestión, dijéramos así, de oportunidad o no oportunidad, porque viniendo antes motivaría para la firma de un tratado, viniendo después ratificaría ese propósito. Pero realmente lo que uno ve que sí se necesitaría de pronto una visita del Papa es para que este pueblo, realmente que a veces se siente tan golpeado por una u otra cosa, reciba como ánimo, como fuerza, como que diga, bueno, el Papa está con nosotros y nos animó a vivir esta fe y a vivir esta fe buscando la paz, buscando reconciliación, buscando el perdón, que es lo más complicado del proceso de paz. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido sería muy positiva una visita del Papa, pero como ya decía Monseñor, por ahora todavía no tenemos nada seguro, porque es una esperanza. Y entonces, ¿de dónde han salido las posibles fechas del próximo año? No se hace, por ejemplo, mucha gente se pregunta, bueno, ahora va a estar en Ecuador, va a estar en Estados Unidos, va a estar en Cuba, ¿por qué no se pone en la agenda? Es mucho más difícil crear un viaje, Monseñor, usted que hizo parte y acompañó a papas en viajes, es mucho más difícil consolidar un viaje de lo que la gente piensa. Es muy difícil. Hay una logística absolutamente gigantesca detrás de todo esto, pero se buscan oportunidades. Es decir, el Papa no viaja simplemente a un país porque le pareció bonito el clima o porque tenía unas vacaciones. El Papa viaja por oportunidades, en ocasiones de congresos eucarísticos, de reuniones del episcopado, en aniversarios importantes para la Iglesia o para los estados, de tal manera que efectivamente nadie se queda indiferente, ningún país del mundo, ante una visita del Papa. Es un antes y un después. Antes de que viniera el Papa, después de que vino el Papa, y los pueblos van recordando esas fechas como por generaciones, de tal manera que lo mismo sucedería en Colombia. Es cuestión de oportunidad, presentándose la oportunidad, la logística, que en el caso de la Santa Sede y en el caso de Colombia no es difícil de organizar por ser un país con la infraestructura que tenemos en estas grandes ciudades y con una iglesia viva, con un episcopado tan grande que tenemos, no es difícil montar la logística, pero es gigantesca y exigente. Bueno, pero antes de que llegue la posible visita del Papa a Colombia, ahora en septiembre va a ir a Estados Unidos y también va a ir a Cuba. Entonces, profesor, en la llegada a Cuba seguramente el tema del proceso de paz será uno por lo menos de las preguntas que hará el Papa a Raúl Castro, ¿o qué cree usted? No, pues seguramente. Eso seguramente y va a estar allí en medio de las conversaciones, porque Cuba de alguna manera ha servido de base pues, para esto y ha habido otros apoyos. Entonces seguramente eso va a tratarse. Pues yo creo que es más complicado para el Papa la visita a Obama que la visita a Cuba. Porque va Obama, después para donde Obama. Exactamente. Y allá tiene él unos punticos de divergencia con Obama, sobre todo en la cuestión del capitalismo, del individualismo, que han frenado, dijéramos así, un poquito las cosas. Sí. Entonces es más complicada. Pero esas diferencias se las expresó en el primer encuentro que tuvieron en el Vaticano este año Obama y Francisco. Sí, sí, están expresadas ahí y están expresadas en la Evangelii Gaudium también, ¿cierto? Esa preocupación del Papa por afrontar ese tipo de manejo del capital como se está haciendo allá en estos grandes países pues, industriales y posindustriales. Entonces es importante también en ese sentido porque es la transmisión
de una crítica a un sistema que ha causado problemas humanos y problemas éticos en otras partes del mundo. Y en los que Estados Unidos representa, por supuesto, quizá el principal exponente. Exactamente. Bueno, monseñor, la gira también involucra, como decíamos, ahora esta gira que viene en septiembre, Estados Unidos, Cuba, Ecuador. ¿Cuáles van a ser los temas que posiblemente va a tratar el Papa? Ya usted nos ha hablado, por supuesto, del asunto de la pobreza, de asuntos humanos importantes, pero ¿cuál diría usted, además de esos, que sean temas que posiblemente escuchemos de esa visita y de la diplomacia vaticana que se maneje durante la visita del Papa a América? Se pondrá muy en primer plano el tema de la justicia, porque es uno de los más acuciosos en América Latina. Hay provocación de una justicia que se politiza, una justicia que no existe, una justicia que tal vez está polarizada. Entonces ese va a ser uno de los temas, porque allí se derivan otros muchos. Y por supuesto, en América Latina el tema de la desigualdad, la inequidad, la pobreza, por supuesto, son dos temas que van a estar dentro de la agenda pontificia. Luego, una especie de avivamiento a la expresión de la propia fe. Por ejemplo, en países donde existe libertad de cultos, me parece muy interesante decirlo, no significa libertad de cultos que los cristianos se reduzcan de nuevo a las catacumbas o los sacerdotes a las sacristías. Libertad de culto significa que el Estado o los estados en cuyas constituciones aparece le ofrecen a cada ciudadano la posibilidad de que manifieste incluso públicamente su fe. Entonces va a existir un avivamiento, un volver a la identidad de cristianos, de católicos que se enorgullecen de profesar su fe con todos los valores, a partir también de la custodia de las más puras, nobles y rancias tradiciones del catolicismo de nuestro continente latinoamericano. Bueno, monseñor, yo no quiero cerrar este programa sin terminar, porque usted tiene una muy buena relación con la Santa Sede, conoce de lo que se está tratando allá, de lo que se habla día a día, y hace muy poco el padre pidió por rezar por él, que su salud estaba, que tenían que rezar por su salud. ¿Está enfermo el Papa Francisco o lo vamos a tener muchos años más? Yo sé que es muy difícil la pregunta, pero ¿usted qué sabe sobre la salud del Papa Francisco? Es un hombre que ya se ve a veces deteriorado. No podemos ocultar que una persona de esa edad ya acusa muchas limitaciones, y sobre todo quien tiene una agenda de las 5 de la mañana a las 10 de la noche en forma permanente, y esto de lunes a lunes, agréguele a esto los viajes, agréguele a esto las preocupaciones en el orden mundial que no lo dejan de ninguna manera indiferente ni de día ni de noche. Entonces es cierto, tenemos un Papa vigoroso, lo queremos tener por muchísimo tiempo, Dios quiera que así sea, pero efectivamente en la actualidad está acusando limitaciones de tipo físico, nunca mental. Profesor Arboleda, monseñor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Gracias a ustedes. Espero tenerlos por aquí prontamente. Muchas gracias. Bueno, Gracias. antes de cerrar, nosotros ponemos una mirada global, 3 temas que son y serán noticia la otra semana. El primero de ellos tiene que ver con Michelle Bachelet y Chile, lo que está ocurriendo al interior del país del sur. Y es que hay una revolución política importante al interior del gobierno de Michelle Bachelet, una mujer que fue enormemente popular en su primer periodo y que ahora en su segundo periodo ha mostrado un deterioro importante de la popularidad, ha cambiado su nuevo gabinete. El segundo tema tiene que ver con la visita que ya se efectuó de François Hollande, el mandatario francés, a Cuba, a reunirse con Raúl Castro, la primera vez que se hace una visita de este tipo después de que triunfara la Revolución Cubana en el 59, es casi que una apertura de relaciones entre Europa y Cuba. Y el tercer tema tiene que ver con el logro que obtuvo el Partido Conservador, el partido de David Cameron en el Reino Unido, un triunfo aplastante que los permite estar en el poder durante muchísimo tiempo más y que permite ahondar en las políticas conservadoras inglesas, que además también generan cierto roce con el resto de la Unión Europea. Eso es todo por hoy. Nosotros nos vemos dentro de 8 días aquí el miércoles a las 9:30 de la noche, Teleantioquia Global, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Muy buenas noches.